Hola amigos, amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. El día de hoy estaremos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Lo tenemos aquí en el estudio para conversar con nosotros. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por estarnos viendo y escuchando en este programa tan interesante y tan bonito que cada semana compartimos. Monseñor, hoy queremos hablar sobre la revelación y la Biblia. Muchos dirán que lo que consideramos la fe cristiana será un invento de hombres, que alguien se lo ha inventado en algún momento y se ha puesto a alucinar con todas estas cosas. Pero en realidad los cristianos, los católicos, creemos que hay algo que se llama la revelación. ¿Qué es la revelación, Monseñor? Bueno, como tú decías, qué bueno que está esa pregunta porque es el fundamento de nuestra fe. En pocas palabras, pudiéramos decir que la revelación es la manifestación de Dios de sí mismo y también la manifestación de las verdades que se refieren a nuestra salvación, las verdades que Él considera necesarias, que Él considera útiles. Él no va a revelar todo, ¿verdad? Porque sería imposible asimilar todo lo que Él nos quiera comunicar, pero en pocas palabras, revelación es manifestación de Dios, o sea, de sí mismo a nosotros, se da a conocer y nos da a conocer aquellas verdades que Él considera necesarias para nuestra salvación. Y Él, cuando nos revela todas estas verdades, ¿cómo las escuchamos? ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la revelación tiene ese medio de inspiración, siempre va a ser una inspiración y el inspirador es el Espíritu Santo, entonces por lo tanto viene de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y entonces encontramos la fuente de la revelación, encontramos en dos fuentes, que es la Sagrada Escritura, que conocemos nosotros con el nombre de Biblia, y la tradición. Eso es lo que nosotros como Iglesia Católica, repito, Iglesia Católica, porque hay algunas discrepancias con las otras denominaciones cristianas. Con la Iglesia Católica aceptamos la revelación viene por la Sagrada Escritura, que es la Biblia, y la tradición. Y si vamos por partes, empecemos con la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura en pocas palabras? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios impresa en el libro que nosotros llamamos Biblia. Lógicamente, bueno, después podríamos hablar de que fue inspirada, ¿verdad? Pero en poquísimas palabras, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, Dios que se comunica y que nosotros lo tenemos por escrito en ese libro que llamamos Biblia. Y decía que la otra parte es la tradición. La tradición. Lo cual es la parte revelada por Dios que no está contenida en la Sagrada Escritura, pero que de alguna forma también fue inspirada y que se vive a través de la iglesia, especialmente desde la iglesia primitiva, la primera iglesia, y entonces esa inspiración nos manifiesta como un complemento de lo que todavía o de lo que no se encuentra escrito en la palabra de Dios. Un ejemplo de la tradición es el credo. El credo como tal no lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero los apóstoles y los primeros padres de la iglesia toman estas verdades, las está viviendo la iglesia como tal, y entonces en esa vida se van encontrando la verdad y se ponen de manifiesto en un compendio que es el credo. Entonces el credo es el ejemplo perfecto de tradición. Lógicamente esto pues es el fundamento de nuestra fe. Si volvemos a la parte de la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿quién la escribió? ¿Quién es el autor de esa Biblia? El autor directo de la Biblia es Dios, porque es la palabra de Dios y es Dios quien la comunica, es Dios quien la revela, es Dios quien la da a conocer. Lógicamente, como como Sagrada Escritura, necesita estar por escrito. O sea, así fue voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios, que es el autor directo, inspira a los que le escriben, que nosotros los llamamos con el nombre de agiógrafos. Agiógrafo es una palabra que viene
que está compuesta de dos palabras griegas, agios, santo, grafos, escribir o escritor. Entonces sería los escritores santos. Los que escribieron la palabra, la Sagrada Escritura, los que escribieron son los agiógrafos, pero no escriben lo que es, digamos, su conocimiento, sino es la inspiración que reciben del Señor y lo manifiestan por escrito. ¿Puedo decir entonces que la inspiración divina es como Dios dictando esa Biblia? O si no, ¿qué es la inspiración divina? No podemos decir que es dictando la Biblia porque, o sea, Dios no dictó palabra por palabra la Sagrada Escritura. Dios, por eso se llama inspiración. Cuando tú estás inspirado y te llega una idea, o sea, te llega una idea así como, ¡pum!, como total, ¿no? O sea, entiendes de repente un todo, se te aclara un todo y entonces no fue lo que tú concebiste como una inspiración en alguna otra idea, no estamos refiriendo, no es necesario que nos refiramos a cosas exclusivamente religiosas. Tú tienes una inspiración, una idea, como director del Ministerio Hispano, se te ocurre algo, un proyecto, ¡pum!, y lo concibes en una forma total. No lo concibes, ahora voy a hacer esto, eso viene después, ¿no? Entonces, como que te inspiras y captas todo. Y luego ya vienen los pasos siguientes. La inspiración de parte de Dios también es eso, ¿no? Dios inspira la verdad, ¡pum! Entonces, el agiógrafo o el escritor sagrado la capta como un todo y entonces la pone por escrito. Y ahí es donde, al ponerla por escrito, aún siendo la verdad, va mezclando los matices personales, o sea, su personalidad, su cultura, el tiempo, pero sigue respetando la verdad. Y eso es lo que hace complicada la interpretación de la Biblia, me imagino. Exacto. Porque yo puedo tener esa inspiración que usted dice. La inspiración es, yo quiero a mi hijo, yo amo a mi hijo. Y yo esa inspiración de que yo amo a mi hijo, la puedo escribir en una poesía, usando elementos artísticos y elementos poéticos, para decirlo, que no literalmente quiere decir eso. Puedo decir, hijo mío, eres como una estrella caída del alto. Él no es una estrella que cayó del cielo, pero así lo expreso, ¿no? Sí. Estoy correcto. O puedo escribirle eso como una nota noticiosa, o puedo escribirle eso como una novela, y le escribo una novela, o puedo escribirlo como no sé, de diversos géneros literarios, aunque la verdad sea la misma. Yo amo a mi hijo. Ok. Bueno, con esto vamos a continuar en el siguiente segmento porque se nos ha acabado el tiempo. Yo empiezo a hablar y se me da el tiempo. Gracias, no le cambien, esto es Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la revelación y la Biblia. Y en el primer segmento nos decía Monseñor que la revelación es transmitida por Dios a través de autores sagrados y que queda impreso en lo que llamamos la Biblia, además de quedar en la tradición.
Hemos hablado de géneros literarios, de cómo esto es que se transmite al final de cuentas en escritura. Y toda esa revelación, Monseñor, ¿a quién ha sido confiada? Nosotros sostenemos que la revelación fue confiada a la Iglesia Católica. Si uno es el autor, también una entidad es la que debe de interpretar. Jesucristo fundó una sola iglesia. Aunque ahorita haya miles y miles de iglesias, Jesucristo fundó una sola iglesia. Y la iglesia que va hasta los tiempos, o sea, actualmente, y se remonta hasta los tiempos apostólicos, o sea, los tiempos de Jesús, es la Iglesia Católica. Entonces, Jesucristo entrega, o el mismo Señor entrega esa autoridad, esa revelación a la Iglesia Católica, y al mismo tiempo le da la autoridad para interpretarla, porque de nada serviría que el Señor nos entregara algo si no hubiera alguien que la interpretara. O si cayéramos en el error de las otras denominaciones cristianas, de que la interpretación es personal, la interpretación es libre, pues entonces sería muchísimas interpretaciones y entonces habría muchísimos mensajes. No, el mensaje es uno, o sea, la revelación es una sola, y esa es dada por Dios, o sea, dada a conocer por Dios, y Dios se ha encargado de dar autoridad a la iglesia, y lógicamente le da la asistencia del Espíritu Santo para que la Iglesia Católica haga la interpretación de acuerdo a la verdad. Hacía usted hace un par de programas, de hecho, la comparación entre esa autoridad de interpretar la Biblia y la Suprema Corte de Justicia de un país, que me pareció excelente, porque no la hace nuevo, aunque hace poco la dijo. Sí, bueno, hace poco hablábamos sobre qué, algún tema parecido, un tema que decíamos, bueno, el Congreso o el Poder Legislativo tiene la autoridad de hacer leyes, y edita las leyes y las pone. Y entonces, imagínense que no hubiera una entidad que interpretara y aplicara la ley. Entonces, cada quien tomaría la ley y la interpretaría a su forma. Entonces sería completamente un caos. Por eso es que hay jueces en los que dicen, esta es la ley, esta es la interpretación, tú tienes razón, tú no tienes razón, por ejemplo. Y eso es lo que funge la iglesia. La iglesia recibe esta revelación, la interpreta y dice, esa es la verdad, esta no es la verdad. Monseñor, cuando ya nos metemos más al tema de la Biblia, la doctrina de la iglesia afirma que la Biblia tiene ciertas propiedades, que ciertas características que son esenciales a ella y que son inamovibles. ¿Cuáles serían esas propiedades de la Biblia? Bueno, la primera propiedad de la Biblia sería la unicidad. O sea, es el mensaje de toda la Sagrada Escritura es una. A pesar de que está dividido, yo creo que la inmensa mayoría sabemos que la Sagrada Escritura, la Biblia, está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A pesar de esta división, antes de Jesús y después, y Jesús y después de Jesús, hay una unicidad, hay una unidad entre los dos testamentos. Hay una perfecta coordinación. No hay ninguna contradicción en ninguno de los dos testamentos. Esto llamamos la unidad. Y es algo maravilloso. Cuando nosotros estudiamos algún pasaje del Antiguo Testamento, vamos a encontrar perfectamente su cumplimiento en el Nuevo Testamento, especialmente en la persona de Jesús. Es cuando decimos, es una sola. O sea, el mensaje es uno solo. A pesar de que en el Antiguo Testamento era solo un anuncio, una figura tal vez, pero esa figura que también fue anunciada por Dios, fue inspirada por Dios, encontramos la realidad en esa revelación en la persona de Jesucristo. Entonces esa es de las más importantes características de la Sagrada Escritura, la unidad. Incluso yo muchas veces cuando trato de dar las homilías, hago la conexión y siempre les digo, todo está perfectamente checa, o sea, embona perfectamente todo el mensaje, aun cuando hagamos citas de diferentes libros, aún en el mismo Nuevo Testamento o Antiguo Testamento o entre ellos, siempre que hacemos alguna cita de diferentes libros sobre un tema, encontramos que todo perfectamente concuerda. Esto es prueba de que es verdad.
Cómo nosotros en el mundo secular, pues, en las actividades mundanas, cómo encontramos que una cosa es verdad cuando todo checa. En los juicios, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver si todo checa. Si algo no está, si algo está en contradicción, hay algo que no es verdad. En la Biblia todo está en perfecta contradicción, perfecta sincronía, perfecta unidad. El primero fue entonces de las propiedades, la unidad. La unidad. Al segundo, pudiéramos llamarla la santidad. O sea, la Biblia contiene el mensaje de santidad y nos invita y nos lleva a la santidad y nos da los elementos para vivir la santidad. Entonces, por eso nosotros le llamamos sagradas escrituras. Sagrado es sacro, que se refiere a santo. Entonces, si nosotros queremos encontrar la santidad o nosotros queremos seguir el camino de santidad, vamos a la revelación, vamos a lo que nos dice el Señor para lograr esa santidad. Entonces, es otro elemento muy importante de la Sagrada Escritura, pues la santidad. Hablamos de la unidad, de la santidad, y se habla también de la inerrancia bíblica. ¿Qué es eso, monseñor? Muy bien. Lógicamente se refiere a la verdad. Lo que ahorita hablábamos de los autores sagrados. Los autores son seres humanos que recibieron una inspiración divina, una inspiración de parte del Espíritu Santo para transmitir la verdad. Entonces, nosotros decimos, la Biblia no tiene error en las verdades que se refieren a nuestra salvación. Todo lo que se refiere a salvación está garantizado por verdad. Habrá algunos errores de contexto que no se refieren a nuestra salvación. Por ejemplo, si en una guerra entre Israel, el pueblo de Israel y los filisteos murieron 10,000 hombres o 20,000, o sea, no afecta a nuestra salvación esa clase. O que si la distancia entre la región de Galilea y de Judea no son 100 kilómetros, sino 200 kilómetros. O sea, pero lo que se respeta estrictamente es el mensaje de salvación, que ese sí es fuera de error, es verdad. La Biblia entonces es una, santa y verdadera. No tiene error. No le cambien, estamos en Fe Católica Viva. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? ¡Larguémonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo! ¿Me vas a llevar a la policía? No, solo quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? Alguien que sea lo mismo que tú. ¿Ves estos guantes? ¿Qué? ¿Te los regaló un boxeador? Son míos. Aprendí boxeo en la cárcel. ¿En la cárcel? Ahora le enseño a muchachos como tú a defenderse, pero con honestidad. ¿A boxear? Sí, mira, ahí está el gimnasio. ¿Quieres pasar? Déjeme ver. Bueno, ok, pero solo a mirar. Ahí vas a encontrar muy buenos amigos. No te arrepentirás. Con tu ejemplo, puedes sembrar milagros. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Mi nombre es Luis Soto, estoy con Monseñor Jorge de los Santos conversando sobre la revelación y la Biblia. Monseñor, en el segmento anterior mencionó usted de manera breve o de pasada que
y dijo que es algo que todos debemos saber ya, que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero si vamos a cada uno de ellos, por favor, ¿qué contiene o de qué trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es básicamente cómo Dios escoge a Abraham, se prepara un pueblo para que de ese pueblo naciera el Salvador, el Cristo. Forma parte de un plan de salvación. Entonces, el Antiguo Testamento es ver esa historia del pueblo a la luz de la fe, que es el caminar de la humanidad al encuentro de ese Salvador, que no ha llegado, pero que va a venir. Ese sería prácticamente el... ¿No ha llegado en el Antiguo Testamento? No. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento es el Salvador que no ha llegado. No ha llegado. Pero que ya llegó, pues, para nosotros. Ah, sí, ok. Sí, entonces, viendo el Antiguo Testamento, es esa preparación de esa venida del Salvador, del Mesías. Y se trata de un pueblo concreto, de una nación concreta, de un territorio concreto, de un momento en la historia concreto. Correcto. Que hablábamos hace tú hablabas hace unos momentos sobre formas de narrar, formas de contar, formas de dar una noticia, formas de transmitir, que nosotros técnicamente los conocemos como géneros literarios. Entonces, en una forma simbólica, ese Antiguo Testamento es uno de los, digamos, de formas de contar algo, de narrar algo. En una forma simbólica, ese Antiguo Testamento nos va a decir una realidad que va a ser, que se va a verificar, que va a suceder en el Nuevo Testamento. Hablabas de un pueblo. Sí, a la luz de la fe es la historia de ese pueblo, pero que de alguna forma representa a toda la humanidad. Ese pueblo, ese caminar de ese pueblo de Israel, nosotros lo vemos y lo aplicamos, y entonces vemos que es el caminar de la humanidad. Dijiste de una tierra concreta, sí, de una tierra, la tierra prometida, pero que simbólicamente también esa tierra prometida representa la tierra, que en cierto sentido la tierra prometida verdadera, que es el paraíso. Entonces, por eso es que para poder interpretar las Sagradas Escrituras necesitamos lógicamente de la ayuda de la iglesia, del magisterio de la iglesia, que es la que tiene la asistencia del Espíritu Santo para interpretarla. De otra forma, si tomamos las cosas textualmente, entonces podemos errar en muchas cosas. Y este fue el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, ¿de qué narra? ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Continuando con lo que dije, el Nuevo Testamento sería la realidad de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y la realidad, o sea, todo se verifica en la persona de Jesucristo. El Mesías ya llegó. El Mesías esperado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es ese Mesías que ya está presente. Y ese, en su persona y en sus acciones, viene a cumplir todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso hablábamos de una unidad perfecta en la Sagrada Escritura. Monseñor, si sabemos que durante el tiempo que se escriben los libros del Antiguo Testamento y durante el tiempo que se escriben los libros del Nuevo Testamento, se escriben miles de libros más que hablan sobre los mismos acontecimientos o las mismas cosas que narran estos libros que están en lo que llamamos la Biblia. ¿De dónde sale que estos libros, 72 libros, son la Biblia? Muy bien, es cierto que existen otros libros que no fueron incluidos en la Biblia. ¿Y por qué no fueron incluidos? En una forma positiva, se incluyeron en la Biblia aquellos que fueron considerados inspirados. Libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo quedan automáticamente fuera de la Sagrada Escritura. Entonces, habíamos dicho desde el inicio, la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura está contenida la revelación. Y si es revelación, entonces es inspiración del Espíritu Santo.
Entonces, libros que no están inspirados no pueden pertenecer a la Sagrada Escritura. ¿Quién determina o determinó cuáles son inspirados y cuáles no son inspirados? Forma parte de ese vivir de la Iglesia, de la tradición y de la autoridad que Dios da a la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia Católica la que compiló la Sagrada Escritura. Entonces, por eso hablábamos de dos cosas importantes, Sagrada Escritura y tradición. Y también mencionábamos que Dios había dado la autoridad a la Iglesia Católica para interpretar, y en este caso podemos decir también dio la autoridad, viendo, o sea, con esa asistencia del Espíritu Santo, de compilar los libros que son inspirados. Esos libros que no formaron parte de estos 72 libros en la Biblia, que se le llama el canon bíblico, se les llama libros apócrifos. Libros apócrifos. Y han dado origen a cantidad de películas, historias, novelas y todo esto, y hasta se dice que la Iglesia los tiene resguardados para que nadie los pueda leer y están en los archivos secretos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que uno puede hacer Google, puede ir a Amazon y buscar Evangelio de Santo Tomás, y lo va a encontrar y puede comprar el libro y leerlo, y se ha hecho un libro y película sobre que está prohibido lo que dice ahí. Eso es así, ¿no, Señor? Es decir, son libros que han quedado fuera por otras razones que no tienen nada que ver con el ocultismo o el ocultar cosas. Exacto. La única razón que un libro no está incluido en la Sagrada Escritura es que se considera que ese libro no fue inspirado por el Espíritu Santo. Puede tener contenidos muy piadosos y incluso puede tener en una forma lógica verdades, sí, pero recordemos, la Sagrada Escritura es la verdad, sin lugar a dudas, sin riesgos. ¿Por qué? Porque ¿cómo está garantizada esa verdad? Está garantizada por la inspiración del Espíritu Santo. Se nos está acabando el tiempo. Hace un momento hablé del periodo en el que se escribió la Biblia. ¿Cuándo se escribe esta Biblia? ¿En qué periodo se escribe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en 15 segundos? Bueno, la escritura del Antiguo Testamento es un periodo muy largo. Muy largo, ¿por qué? Porque abarca muchos años. Algunos libros fueron escritos por Moisés, después fueron escritos por los profetas, otros y así posteriormente. Lo que tiene un periodo más corto es el Nuevo Testamento, que prácticamente alrededor del año 100 fueron redactados los libros del Nuevo Testamento. Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva.